coming here with my guy. Hello. He llegado justo cuando está pasando el tren. Por un minuto no lo vi pasar el frente. You want to wait for the next one? Yeah. Where do you think is the best place to sit? Cool. Thank you. This is crazy. Hoy voy camino a uno de los lugares más emblemáticos de Hanoi, el famoso Train Street. Voy montado en un ciclo, este triciclo tradicional que te lleva a través del Old Quarter mientras avanzamos entre el tráfico, los comercios y la vida diaria de la ciudad. Hanoi es una ciudad caótica, intensa, donde todo parece moverse al mismo tiempo. Miles de motos cruzan en todas las direcciones. La gente ocupa las aceras. La calle es comercio, es cocina, es encuentro. Aquí no hay demasiado espacio entre una cosa y otra. Y esa misma lógica de cercanía es la que define el lugar al que voy. Desde hace años veía este lugar en fotos y en videos y siempre me generó muchísima curiosidad. No solo por lo famoso que es, sino por la experiencia en sí misma. Porque aquí el tren pasa literalmente entre las casas, a pocos centímetros de los cafés, de las mesas y de la gente. Es uno de esos lugares que se ven tranquilos, pero donde sabes que algo puede salir mal si alguien comete un error. Y justamente esa cercanía, ese riesgo, es parte de lo que atrae a tanta gente. Personas de todas partes del mundo vienen aquí a sentarse, a tomar un café, a caminar por las vías y a esperar que el tren pase justo frente a ellos. Pero desde el punto de vista fotográfico, lo interesante no es solo el tren, es lo que ocurre antes. La gente se acomoda, mira el reloj, prepara la cámara, se acerca a la vía. Todo el mundo está esperando ese momento y muchas de las fotos que se hacen aquí no documentan lo que está pasando ahora, sino lo que está a punto de pasar. La anticipación, la espera, ese instante justo antes de que todo se detenga para dejar pasar el tren. Vamos a caminar por estos rieles, hacer algunas fotografías y ver cómo se vive esta experiencia desde adentro. He llegado justo cuando está pasando el tren. Por un minuto no lo vi pasar el frente. Pero bueno, ya pueden ver que cuando pasa el tren cierran la calle con estas vallas. Y aquí está el personal de tren. Y pues la gente emocionada haciendo su video. Esto es un espectáculo único. Coño, me perdí el tren de las 3:20, pero pasa en un momento de nuevo. Así que me toca sentarme en alguno de esos sitios que están aquí en los rieles y esperar que pase de nuevo. Pero vean qué pandemonium es esto a cualquier hora del día. Se detiene el tráfico un momento y todo se acumula. Pero es hermoso, me encanta el caos. You just saw the train come by, yeah? Yeah, I just passed. We want to wait for the next one. Yeah. Where do you think is the best place to sit? Well, you can sit any place you want. No place is better than the other, you think? No. Well, I guess I sit here Yeah. 2 days ago, Yeah. just right there, and I wait for it. And then I go to the next corner, to the Yeah. curb, and I Yeah. sit there. It's the same. Same. If you want, maybe you can find a place in the second floor, and you can take a look, a view from I think I'd rather be down. So there is another 3 more, so you can change whenever you want. What time is it next, you know? 5:20. 5:20. Yeah, Not 3 o'clock. it's 5. 3:20. What time is it? I'm sorry, I was 1:30. watching my local time. What time is it? 1:30. 134. Yeah, 3:20 is with the next. 3:20. 3:20 is the next. Okay. Thanks, man. Take care. Para que no les pase como este amigo,
Debo decirles que los horarios del tren los pueden conseguir fácilmente en tu hotel. Normalmente el staff te dice a qué hora pasan durante el día. Y en promedio suelen pasar varios trenes, algunos en la mañana, otros en la tarde y varios más hacia la noche. Yo de hecho acabo de ver pasar uno ahora mismo, como ustedes se acaban de dar cuenta, pero sé que vienen al menos un par más. Así que tengo tiempo suficiente para caminar, ver dónde sentarme y esperar al siguiente. Yo vine hace 2 días antes de hacer este video, pero era de noche y era un día de semana. En el día que hice este video es domingo. Y ese día no había absolutamente nadie, había pocas personas en realidad. Por allí tengo algunas fotos que voy a mostrar más adelante. Hoy sí veo más movimiento y espero que sea aún mucho más. Esta es la escena que se repite constantemente aquí. La gente tomándose sus fotos, selfies, retratos, videos, una y otra vez. Y no es casualidad. Cuando viajamos, la fotografía muchas veces funciona como una forma de registro, como una bitácora, incluso como decía Susan Sontag, como una manera de apropiarnos del lugar y reducir la ansiedad de estar en un entorno desconocido, como lo vimos en esos videos anteriores donde hablábamos del síndrome del fotógrafo turista y luego del estado de disponibilidad. 2 videos anteriores que le dejo acá. Esta foto que hace el turista se convierte en la prueba, en el yo estuve aquí. No solo fotografían el tren, se están fotografiando dentro de la experiencia que vinieron a vivir. Me estoy tomando una cerveza acá y fíjense, bueno, esta no es la tapita de esto, la chapita, pero si agarro la chapita, dicen que si la colocas acá, con esta, pues se convierten en un souvenir que te puedes llevar porque el tren cuando pasa las aplasta, ¿no? Quiero que vean bien esto. En las mesas, en los espacios vacíos, en lo tranquilo que está todo ahora. Porque en unos minutos, en unos 4 minutos, cuando el tren esté por llegar, este mismo lugar no va a ser igual. Recuerden bien esta imagen. Fíjense como de un video para otro cambió un poco la cosa, ya están las mesas llenas, muchos locales están casi llenos, la gente pidió su bebida, la gente tiene el menú abierto, están preparándose para comer algo y aprovecho que pasó esta señora aquí con esta cámara para hablarles de lo que yo vi esa noche. Estas son unas fotografías que hice ese jueves o viernes, no recuerdo, y todo estaba muy distinto. La verdad me impresionó porque pensé que de noche iba a ser movido, pero parece que es más movido de día o a lo mejor tiene que ver mucho el día de la semana en lo que lo visites. Obviamente lo que vas a conseguir de noche con la luz y con la iluminación es muy distinto a lo que vas a ver de día. Mi vecina, mientras estábamos esperando, me mostró esta camarita que compró por internet. Es totalmente funcional, hace fotos y también graba video y funciona como un llavero. La puedes colgar en el cuello y pues tendrás una cámara disponible siempre. Mientras hablábamos, aproveché para hacer algunas fotografías de la gente que venía ofreciendo cosas para vender. Aquí cuando se acercan los vendedores, si no vas a comprar, mejor no preguntes, porque se van a quedar contigo intentando venderte algo hasta que les compres. Si en ese momento no tienes pensado gastar, lo mejor es no abrir la conversación, para no perder tiempo. Ahora, si algo realmente te llama la atención, pregunta, pero prepárate para negociar. La clave está en bajar el precio todo lo que puedas. La mayoría de las veces terminan cediendo. Aquí, por ejemplo, este dispensador para la cerveza, para mantenerla fría, lo compré. Ese encendedor rojo que ven ahí al fondo, también lo compré. Imanes, sombreros, camisas, te traen de todo. Cualquier cosa que puedas llevarte pudiese valer la pena porque es un grato recuerdo. Está llenísimo, hay un montón de gente hoy. No como el viernes, donde había aún algunos espacios vacíos, pero hoy está lleno, lleno, lleno. My tops there. Las chapitas están ahí esperando el tren. And here it's coming. Ahora sí, ya viene el tren. No voy a hablar más hasta que termine de pasar. Quiero que escuchen, que vean y que sientan lo que se experimenta cuando estás aquí sentado, como si estuviesen acá.
tren, loco. This is crazy. This is where it came from. There it is. You have one there. Which one? Yeah, this is yours, guys. Oh, yeah. Yeah. I have this. Oh, yeah, nice. Do you put this? Yes. I have. You have that one? Yeah, Okay. It's okay. Oh, there it is. Bien, ya vi que mis chapitas están convertidas en un souvenir que aquí tengo en casa. Y fíjense en esto, apenas el tren pasa, la gente se levanta, se mira, se ríe, revisa sus teléfonos. Hay una especie de euforia colectiva, todo el mundo quiere ver qué fue lo que capturó. Y ahí es donde la fotografía empieza a jugar otro papel. Porque el video te muestra lo que ocurrió, pero la fotografía te permite detenerte en un instante específico y volver a ese momento desde un solo cuadro. Cuando llegas a casa y vuelves a ver esas imágenes, no estás viendo el tren, estás recordando cómo se sintió estar aquí. Y bien, después de esa sensación de satisfacción tan grande, de que todo salió bien, de que viviste la experiencia, de que fue increíble estar acá, ver el tren pasar, sentir la cercanía, la velocidad, eso es lo más maravilloso de tener la oportunidad de hacer este tipo de viajes. Ya sea como viajero, como turista o como fotógrafo, la cámara termina siendo una forma de conservar lo vivido, una excusa para entrar, para acercarte y para ir un poco más allá. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Estoy subiendo videos cada 2 semanas. Nos vemos en el próximo.